y me vais a permitir que comience agradeciendo a la querida familia Fernández Pirla, a los compañeros de la ponencia, a los colegas y socios de AECA y a otras instituciones que asisten a este acto. Le agradezco a todos sinceramente vuestra presencia en el mismo. Ya en el obituario que publiqué en los días, y fue publicado por AECA, en los días inmediatos al fallecimiento de nuestro querido maestro, asumí el compromiso de celebrar este acto en el que ahora nos encontramos para honrar su memoria. La razón de ser de que AECA tomara esta iniciativa es porque el profesor Fernández Pirla fue el primero de los socios de honor que AECA nombró, que no han sido muchos, pero fue el primero, por ser maestro de varias generaciones de economistas y titulados mercantiles y empresariales orientados hacia las materias contables y financieras. Y en recuerdo suyo, pues me vais a permitir que muestre su imagen, la que yo tengo en mi memoria y bueno, y en la fotografía, que evidentemente pues, es de hace algunos años, pero es la que tenía más claramente para mostraros. Bueno, me gustaría señalar que entre las muchas obras debidas a su pluma, pues fue su teoría económica de la contabilidad la primera con la que yo hube de enfrentarme, nada más y nada menos que cuando era estudiante de la Escuela de Comercio de mi Valladolid natal. Han pasado, no os quiero decir cuántos años, porque hace muchos. No era este un texto de contabilidad como el de los manuales al uso. Se distinguía de otros por un enfoque que respondía claramente a su título, que incardinaba estrechamente hechos económicos y su representación e información contable. Con motivo de la preparación de mi oposición a cátedra de Escuela de Comercio, pues fueron muchas las citas que tuve que incluir sobre sus diferentes trabajos publicados en revistas diversas, técnica económica que yo recuerde y otras, técnica contable y otras posibles. Teniendo la fortuna además de que fue precisamente el presidente quien presidió el tribunal de mis oposiciones, lo cual me permitió una aproximación más directa a su persona, que resultó en mi nombramiento como profesor ayudante de su cátedra en la Facultad de Económicas, en la que yo había obtenido la licenciatura. Posteriormente, bueno, con la creación, o casi inmediatamente, con la creación de la Universidad Autónoma de Madrid, cambió mi destino al incorporarme a dicha universidad y en la que todavía continúo como profesor emérito. Pero debo decir que agradezco al profesor, quería señalar que el profesor Fernández Pirla vino a la Autónoma de Madrid y impartió allí brillantes sesiones sobre economía de la empresa. Le fue ofrecida una cátedra, pero finalmente él decidió permanecer en su Complutense del Alma, ejerciendo al propio tiempo su actividad profesional como agente de cambio y bolsa. Debo decir que esta circunstancia no dio lugar a distancia alguna entre ambos, porque en esos años fue el director de mi tesis doctoral, cuya lectura se celebró en la Universidad Complutense. Siempre conté con su apoyo a lo largo de toda mi carrera académica, muy especialmente en el momento de acceso a la cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid. Compartimos viajes diversos. Una auténtica aventura en Libia y varios congresos y encuentros AECA en los que nos acompañó como invitado relevante, incluso cuando ya estaba ejerciendo su cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, lo que para la asociación constituyó un honor. Esta foto que os presento reproduce una de las sesiones del congreso de celebrado en Santander. Bueno, ahí dice que fue el año 85 y ciertamente... Leandro, disculpa, no estamos viendo la presentación. Dale a compartir pantalla y cárgala un segundo. A ver si te deja. Un momentito. A ver, voy a cerrarlo. Vamos a ver.
Ahora Era el botón de abajo de compartir pantalla. ya le he dado y ahí veo, pero me salen cosas raras. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Ahora, compartir. Ahora. Vale, ahora tienes que buscar el archivo. Minimiza si quieres el navegador. Bueno, esta Vale, es... ahora sí, ahora sí. Ahora sí, esa Sí. era la imagen que estaba mostrando. Perdón que me he referido a ella y claro, si no la veíais, pero bueno, lo he corregido. Y esta es la siguiente, en la que aparecemos ahí el profesor Pedro Rivero, que no sé si él se reconocerá, pero igual que yo, que casi no me reconozco, y el profesor Fernández Pirla, que está entre ambos. Y esto pues con motivo del Congreso en Santander. Pero debo decir que mis últimos encuentros con el querido profesor Fernández Pirla han venido de la mano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid. Y la razón es porque uno y otro fuimos nombrados titulado mercantil y empresarial del año. También Pedro Rivero, porque si no, no estaría en esa comida que organizaba alguno de los que había recibido tal galardón. En mi caso, pues fue en el año 2005 y en el del profesor Fernández Pirla, pues entiendo que sería en el año de creación de este galardón, que fue en el 1991. En ese almuerzo, pues recuerdo que cuando me encontraba me pedía que me sentara a su lado, pero no por cualquier lado, sino por el lado bueno, por el que mejor oía. Seguía como siempre, con esa gracia suya que embromaba uno y otro, con buen humor y sin acritud con nadie. Bueno, pues todos cuantos fuimos sus discípulos, a ver, iba a tratar de que se me viera de nuevo. Dale a dejar de compartir arriba, con el puntero del ratón arriba del todo de la pantalla. Dejar de compartir. Eso, pues ya está. Ahí estamos. Entonces, como os decía, pues todos cuantos fuimos sus discípulos, siempre les recordaremos con gran afecto por su maestría avalada por su inmensa obra, por su cercanía personal y por su siempre animada conversación y por su indudable apoyo a todas nuestras iniciativas académicas y profesionales. Descanse en paz nuestro querido e ilustre maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora va a intervenir Eduardo Bueno, vicepresidente primero de AECA. Eduardo, cuando quieras puedes abrir tu micro. Ahora, ¿no? ¿Se oye? Sí, te escuchamos. Bien, pues nada, empiezo, Buenas tardes, estimada familia del profesor Fernández Pirla, señoras y señores. Yo conocí a nuestro querido maestro como alumno de Contabilidad General en tercero de Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio de Madrid, entonces SITA, en la Plaza de España, en el inicio del curso 1959-60, teniendo yo a la sazón 17 años. Estudié con la primera edición de su libro de 1957, que entonces se titulaba Ensayo sobre la teoría económica de la contabilidad. Me impresionó el contenido de sus clases magistrales, su concepto y su verbo, y me abrió las puertas mentales a la ciencia y al método científico. He de recordar una anécdota grabada en mi memoria de sus primeras clases. Tras escribir el profesor Fernández Pirla algunas ideas en la pizarra y al observar nuestras caras, declaró: cuando escribo solo lo entiende Dios y yo, pero luego solo Dios. Tenía razón. Continué siendo su alumno en tercero de profesorado mercantil en la citada Escuela de Comercio en el curso 1962-63 de Organización y Administración de Empresas e Integración y Análisis de Balances, estudiando Economía de la Empresa con su primera edición de 1961
de su obra Economía y Gestión de la Empresa. Todo un honor y todo un placer. Mis siguientes palabras, en este tiempo que tengo asignado, van a sintetizar la gran relación, importante enseñanza y apoyo que he recibido por el maestro, que me llevará a destacar 3 hitos básicos para mi carrera académica que él protagonizó. Dicha relación se vio incrementada a partir de mi incorporación en 1965 como profesor ayudante a la Cátedra de Organización y Administración de Empresas de la Escuela de Comercio de Madrid, con el profesor López Moreno, y a la Cátedra de Contabilidad en 1969 de la recién creada Universidad Autónoma de Madrid con el profesor Calafell. Con motivo de mi licenciatura en 1968 en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, continué los estudios de doctorado en el 69-70. Yo ya venía preparando la oposición a cátedras de escuelas de comercio en organización y administración de empresas, así como elaborando mi tesis doctoral, que era dirigida por José María Fernández Pirla. En consecuencia, se produjeron los 2 primeros hitos. En enero de 1970 obtengo por concurso oposición la cátedra en la disciplina citada por la Escuela de Comercio de la Universidad de Salamanca, siendo el profesor Fernández Pirla el presidente del tribunal. El primer hito. El segundo se produjo el 2 de julio de 1971 al defender mi tesis doctoral, el sistema de información en la empresa, en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Complutense de Madrid, recuerdo en un tórrido día, logrando el sobresaliente cum laude, y en la que Fernández Pirla estaba de vocal ponente en el tribunal, ya que en aquella época la legislación vigente así lo permitía. Continuando mi actividad académica en la Autónoma de Madrid, surge el tercer hito, que fue la obtención por concurso oposición de la plaza de profesor agregado de Economía de la Empresa en dicha universidad en julio o septiembre de 1975. El profesor Fernández Pirla era vocal del tribunal, así como más tarde de los correspondientes para el concurso de acceso a la Cátedra de Economía de la Empresa de la Universidad de Zaragoza en el 77 y del concurso de traslado a la Autónoma de Madrid de 1980. Bien, en estos años y siguientes, aparte de su colaboración y el apoyo recibido por él en la ECA, como acaba de ser comentado, quiero terminar mis palabras recordando unas maravillosas y sucesivas comidas que celebrábamos en torno al maestro José María Fernández Pirla, organizadas por sus alumnos y eminentes profesionales de las finanzas, José María Gredilla y Carlos Vidal, quienes nos reunían invitando a 5 o 6 catedráticos de contabilidad y de economía de la empresa, compañeros y amigos de su generación, junto a los de la mía, como pueden atestiguar algunos de los intervinientes. En dichos almuerzos, en torno al profesor Fernández Pirla, normalmente exquisitas mariscadas en Casa La Troya o en Criado, junto a cocidos madrileños en Lardi y otros, disfrutábamos de su buen humor, de su saber, de su conversación, en las que, como se ha dicho, en aquellas largas sobremesas, embromaba a los unos contra los otros, siempre no ofendiendo a nadie, sino sacando al final en los temas más importantes o candentes que interesaban a nuestros oficios. Todo aquello fue un placer de mucho tiempo. Por todo ello, gracias, maestro, descansa en paz, querido amigo y compañero, como siempre os gustabas considerarme. Muchas gracias. Pues nada muchas más. gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos a otro miembro más de la familia llorando, por lo que estoy viendo. Paloma. Bueno, pues tiene la palabra a continuación Pedro Rivero, vicepresidente segundo de AECA. Cuando quieras, Pedro, puedes abrir tu micro. Muchas gracias. Bueno, como solo tengo 5 minutos para decir algo de una historia tan larga como la que hemos tenido, afortunadamente, gracias a Dios, con José María, diré solamente 3 momentos que algunos ya conocéis, pero que a mí
personalmente fueron importantes y creo que muestran un poco cómo era el perfil humano, aparte del de maestro de José María. La primera es que yo conocí a José María, y yo tengo que decirlo por casualidad, pero conocí personalmente por casualidad. Conocía sus obras porque yo estaba en quinto cuando le conocí, estaba en el Ministerio de Agricultura, era como profesor mercantil, había terminando el quinto de Económicas en la Complutense. Y allí colaboraba también conmigo el entonces director del Banco Exterior de España, Ramón Fernández Rubíes, que era ayudante de clases prácticas de José María y que le resultaba ya imposible atender al banco y atender a la universidad. Me dijo que por qué no iba yo a dar eso. Yo no tenía pensado ni dedicarme a la enseñanza y estaba preparando los temas para pasar de eventual a oposición en el Ministerio de Agricultura. Pero como Ramón era muy amigo, pues me fui a ver a José María. Estuve con él un rato. En ese curso me comprometía a sustituirle a Ramón para que no se quedara sin ayudante de clases prácticas. Y recuerdo de ese día las primeras impresiones que tuve de José María. La primera me dijo claramente que si quería colaborar con él, que no dejara el trabajo porque con lo que iba a ganar allí, desde luego no iba a poder comer. Y yo, por lo tanto, tendría que hacerlo compatible con mi trabajo en el ministerio. Cobrábamos entonces de lo que nos tocara como consecuencia de un porcentaje sobre las tasas de matrícula de la asignatura. Os diré que yo ese año cobré 500 pesetas por todo el año, es decir, 3,20 euros. La segunda cosa que me dijo es que hacía muy mal preparando las oposiciones de funcionario, de economista, porque las oposiciones eran una cosa aleatoria, nunca se sabía lo que podía pasar y que por lo menos había que preparar a la vez 2 o 3 por lo que pudiera ocurrir, cosa que luego ya vi que él había hecho varias veces. Me pareció que estaba hablando en broma, pero lo decía muy en serio. Y me dio el libro Teoría Económica de la Contabilidad, que tendría que explicar, era de las pocas asignaturas en la facultad que tenía libro ya entonces, libro de texto, y yo que creía que iba sobrado, puesto que era profesor mercantil y tenía que dar clases de prácticas de contabilidad, pues me enteré de que si quería seguir con él, lo primero que tenía que hacer era estudiarme su libro y lo que detrás del libro había, porque efectivamente aquello era algo más que contabilidad y estaba muy enlazado, como su texto decía, con la teoría económica. Me entusiasmó y seguí con él. La segunda, más adelante ya era adjunto interino con él. Yo hice la tesis doctoral porque la hice sobre análisis de las empresas eléctricas y esa tesis doctoral, cuando tuve el primer borrador, se le di y conservo como un tesoro. Me le devolvió a los pocos días y me dijo, ya te he puesto las correcciones que me parecen oportunas. Me gusta la tesis, pero te las he puesto. Cojo el texto, el paquete, le abro y me había puesto todos sus comentarios escritos a taquigrafía. Suponía que como era profesor mercantil, pues taquigrafía ya lo traduciría yo. Una vez más demostró que yo sabía taquigrafía suficiente como para haber aprobado, pero ni puñetera idea para poder traducir. Y le tuve que dime qué has puesto ahí, que no sé nada de esto, aunque la tenga aprobada. Efectivamente, lo primero que había hecho era cambiar el título. Se llamó al final Modelo de Proyección Financiera con aplicación a empresas eléctricas, pero ese título le puso él. Yo había puesto otro. Y la tercera, y con esta finalizo, fue ya la que ha influido más en mi vida, puesto que estando en un programa de televisión con el entonces secretario general de UNESA, me comenzó a la salida, me han dicho que tengo que mandar, que me han pedido un economista que pueda trabajar
con las eléctricas y que tenía una condición de que no haya trabajado antes en ninguna eléctrica, puesto que buscan una independencia allí. Yo le digo, José María, sabes que estoy en el ministerio y estoy aquí contigo de adjunto y estoy preparando las oposiciones ya las de cátedra, no las de ministerio, las de adjuntía en aquel momento, y no me interesa para nada eso. Y dice, no, si yo no te he dicho que te digo que vayas, les pides lo que no te van a dar, tú quedas, ellos no te quedas, vuelves aquí y yo quedo bien porque si les he mandado a uno de mis ayudantes y adjuntos, pues no interpretarán que me he ocupado suficientemente del tema. Así fui, efectivamente me ofrecieron lo que no estaba en los libros comparado con lo que tenía allí y la vuelta de José María me he quedado. A partir de ahí continúa toda la relación que ya es conocida, que acaba transformándose en amistad profunda y que además me confirma una vez más que hasta sus últimos momentos, cuando inician los caminos del derecho, toda la cuántica aplicada a la contabilidad, es decir, cada vez que nos reuníamos, aparte de las comidas que ha recordado Eduardo, cada vez que nos reuníamos había que estudiar algo para poder hablar con él siguiente. Luego, para mí fue amigo y maestro. Muchas gracias a la familia que también nos acogió y muchas gracias a José María, donde sé que yo sí sé dónde está. Muchas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora va a intervenir Carmen Norberto, catedrática, cuando quieras, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes. Empezaré dando las gracias a ECA por este homenaje a José María Fernández Pirla y por invitarme a participar en el mismo. Quiero comenzar recordando a José María como amigo extrañable, para quien siempre me he sentido apreciada y arropada. Le conocí a principios del curso 66-67, cuando me acerqué a él para presentarme. Le conté que mi hermano Luis había coincidido con él en Oviedo, en el Colegio Mayor Valdesalas, y que era yo, y yo le saludaba de su parte. Luego le comuniqué que me gustaría colaborar en la cátedra de contabilidad. Me acogió con mucho afecto y empecé a trabajar en el departamento, donde me pidió catalogar los libros de la biblioteca del seminario para saber los que había. En unas cuantas tardes quedaron fichados y cuando le informé de ello, me pidió que fuera a su casa en la Florida e hicieran lo mismo con los libros de contabilidad y economía de la empresa, que tenía en su gran biblioteca, para pasar esa información a los profesores del departamento y que pudieran utilizarlos. El primer día me llevó hasta la facultad en su coche y me invitó a comer con su esposa Marilí, a la que siempre he querido mucho y que ha cuidado también de José María. Y estaba su amigo Fabián Estapé, que era entonces rector de la Universidad de Barcelona. Me presentó como una profesora colaboradora y yo que tenía 20 años me sentí muy orgullosa. Siempre me admiró y sorprendió su gran memoria. Yo estaba elaborando la ficha de un libro. Él entraba en la biblioteca y me decía: este libro es muy interesante. En tal página tiene un párrafo extraordinario. Escucha. Y ante mi asombro citaba el párrafo de memoria. Ahí conocí a su hija mayor y a su hijo José María, porque la siguiente era muy pequeñina todavía. Al curso siguiente comencé a dar clases prácticas de contabilidad en la Escuela Superior de Comercio de la Plaza de España y me presentó a Rafael Muñoz, con quien iba a trabajar y con quien también me unió una buena amistad. Cuando terminé la carrera y quise empezar a dar clases de profesor ayudante en la facultad, fui a verlo, a su despacho de agente de cambio y bolsa. Al llegar me preguntó la secretaria si yo era una persona muy importante, ya que don José María, en cuanto le avisé diciéndole que yo quería hablar con él, encontró inmediatamente un hueco en su apretada agenda para recibirme. José María me preguntó si quería quedarme con él en economía de la empresa. Se había separado, pero yo le contesté que la materia que me encantaba era la contabilidad. Entonces llamó por teléfono al profesor Rivero para decirle que yo entraba a dar clase en el departamento. De aquello han pasado más de 50 años. Se alegraba de mis cosas. Estuvo presente en mi oposición de cátedra. Qué carta tan cariñosa me escribió cuando me nombraron vicerrectora. Y siempre que mi marido, el escritor José María Merino, recibía un premio o publicaba un libro, le escribía dándole la enhorabuena. En los últimos años, cuando Pedro y yo íbamos a verle,
Tanto él como Marilio se alegraban mucho de nuestras visitas. Yo siempre le llamaba por teléfono en Navidades y con motivo de su quinto. Y el año pasado, con la historia del confinamiento, me olvidé de llamar el 19 de marzo y le llamé el 20 y me dijo que había echado en falta mi llamada. Como maestro, José María fue la ladiz de una generación de catedráticos de contabilidad que cambiaron la enseñanza de la materia en España. Su libro, Teoría Económica de la Contabilidad, publicado en el 57, cuando tenía poco más de 30 años, dio un giro de 90 grados al enfoque de la materia contable. Todos mis alumnos de los cursos de doctorado que quieren hacer su tesis doctoral conmigo deben leer brevemente 2 libros, el de José María y el de Fendrisen, que por cierto fue escrito 17 años después que el suyo. José María Fernández Pirla consiguió que la contabilidad fuera una materia importante en la Universidad Española. Pido a las nuevas generaciones de profesores de contabilidad que no pierdan su legado. Un abrazo muy fuerte a toda la familia Fernández Pirla. Muchas gracias, Carmen. Carmen, nos ha colado de... María Luisa Galindo. Bueno, muchas gracias, Carmen. Ahora tiene la palabra Sisto Álvarez, catedrático también, cuando quiera, Sisto. A ver, un segundo, Sisto, que voy a ver si te puedo abrir el micro. Cuando pueda me da la palabra porque me tengo que marchar, por favor. Ya está, Sisto, ya estás. No, soy Patricio Leal. Un segundo, Patricio. Primero vamos a seguir el programa y después ya damos paso a otros intervinientes. Un momentín, por favor. De acuerdo. Sisto, le he dado a desactivar, para que puedas activar el audio e intervenir, Sisto. Tienes que pinchar en el botón del micrófono que lo tienes en rojo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no te importa, Carlos Mayo, ¿nos escuchas? Escucho. ¿Me Carlos, oís? si te parece, interviene tú ahora y luego lo probamos con Sisto. Muchas gracias. Muy bien, pues me alegro. Bueno, yo me uno a todas las alabanzas que se ha hecho al gran profesor José María Fernández Pirla y agradezco el ofrecimiento del profesor Leandro Cañivano de participar en este acto en memoria del gran maestro. Por una parte, porque me da la oportunidad personal de darle mi más sentido pésame a su familia y por otra, para dar a conocer a todos los docentes y profesionales de la rama de empresa, finanzas, contabilidad y marketing, que el profesor Fernández Pirla representó el cimiento y la consolidación de los profesores de empresariales, desde que él ganó por oposición la plaza de catedrático de Economía de la empresa. Yo cursé el bachillerato en León y posteriormente me incorporé a la Escuela de Comercio, donde acabé el profesorado en 1960. Posteriormente estudié Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la vieja Universidad de San Bernardo, en Madrid, acabando en 1966 en la 20 promoción. Inmediatamente tuve la gran suerte y fortuna de que José María me nombrara profesor ayudante de contabilidad, que era una cátedra que también llevaba. Por otra parte, me envió al puesto de vicesecretario económico general de las Hermandades del Trabajo, que le habían demandado a través de su hermano, que era su arquitecto. En aquellos años, el Ministerio de Educación había aprobado una serie de convalidaciones de asignaturas de económicas a los profesores mercantiles, lo que originó varias huelgas en la facultad y que muchos catedráticos se opusieran a aprobar a los que provenían de las escuelas de comercio. Y solo nos salvó el prestigio científico y docente del catedrático de Empresa y Contabilidad, José María Fernández Pirla, ya que los profesores tan relevantes, entre otros, como Juan Velarde, José Castañeda, Gonzalo Arnaiz, Enrique Fuentes Quintana, José Luis San Pedro, seguían la teoría económica marginalista, basada en la metodología deductiva que a partir de la publicación en 1936 de la Teoría General de Keynes se refundió en la síntesis neoclásica keynesiana. Es decir, en esta teoría se explica la realidad partiendo de teorías generales aplicadas a casos particulares. El problema es que la teoría explica, pero no se aplica. Así me encontré un compañero de curso años después de acabar y me confesó que le habían encargado realizar el modelo de costes de una empresa de muebles y que no había logrado hacerlo porque no había logrado encontrar la curva de costes. José María Fernández Pirla, como representante de los estudios de empresa,
representaba la docencia a través del método inductivo, que como ejemplo es el método del caso, que se basa en observaciones particulares para producir conclusiones generales. Pero en contra de nuestro gran maestro no podían establecer críticas, porque había publicado grandes obras sobre la economía general y de empresa y sobre contabilidad. En 1968 se fundaron la Universidad Autónoma de Madrid y Barcelona, que tenían Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Allí acudimos a la rama de empresa un grupo de profesores que éramos todos economistas y muchos de nosotros también profesores mercantiles. También se incorporaron a la rama de economía profesores de prestigio como José Ramón Lasuen y Ramón Tamames. La convivencia en la Autónoma a ambos lados de las metodologías fue muy pacífica, agradable y colaborativa. En el año 1989 se aprobaron la Universidad Carlos III de Madrid y su homóloga en Barcelona, la Pompeu Fabra. Me ofrecieron incorporarme al Departamento de Economía, que englobaba también los estudios de empresa, con la oferta de que si quería hacer una buena economía. Allí encontré al rector, al que había sido ponente de la Constitución y gran universitario, Gregorio Peces Barba. Al principio había un decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas con un decano y 2 vicedecanos que debíamos poner en marcha todo lo que exige una universidad creciente que se unía al cambio continuo de planes de estudios. En el rectorado había una lucha por el poder muy fuerte entre los de Derecho y los de Económicas, representado por 2 vicerrectores que hacían creer que uno defendía economía y otro defendía empresa. Sin embargo, ambos con el tiempo fui descubriendo que seguían fielmente la nueva evolución del modelo neoclásico, que se había convertido en neoliberal y que, según su inspirador Milton Friedman, había indicado que había que distinguir claramente entre ser pro-mercado y ser pro-empresa. Lo que era redefinido por esta tendencia en la Carlos III, en que la empresa es un fallo del mercado y que cuando éste gobierne las transacciones fijará con claridad las cantidades y precios de todas las mercancías y servicios. Yo acompañé al vicerrector de empresa a ver al directivo de Caja Madrid, Ángel Montero, que había prometido dotar de aulas informáticas a la universidad hasta un importe de 20 millones de pesetas. Y antes de entrar a la entrevista, el vicerrector me indicó que si se exigía que el dinero se aplicara a empresa, renunciaríamos a la subvención. En esta situación trajeron al departamento a un conocido de los profesores de la Complutense, Javier Ruiz Castillo, que era de mi promoción de económicas, como ariete y castigo del rector Peces Barba. A mí me indicó que los mayores nos debíamos apartar, a lo que le dije que lo hiciera el primero. En estas circunstancias, el rector, con mi información de que los vicerrectores no eran de empresa y otras consultas que supongo habría hecho, decidió crear el departamento de empresa. Y así lo aprobó la Junta de Gobierno. Nadie se atrevía a presentarse a director del departamento y yo me ofrecí y se envió el adecuado acuerdo al rectorado. A partir de ese momento ya no era el problema que apareciera el departamento de empresa, sino que yo lo dirigiera. Y me enviaron toda clase de mensajes para que yo me apartara, lo cual no hice. En estos cursos, cuando se implantó el Plan General de Contabilidad 2007, pude contratar como profesores asociados a varios del ICAD y el Tribunal de Cuentas, entre los que estaba Marta Fernández Pirla, que desempeñó brillantemente su docencia. Vino un día José María a la Carlos III y tuvimos una reunión muy amable con el rector Peces Barba. Los últimos coletazos que he visto en la dirección de invadir los de económicas las áreas de empresa han sido la creciente apropiación de la disciplina de costes por los de economía aplicada y la que es más actual, la que se incluye en la nueva propuesta de ley de universidades, en la que en el anexo 1, ámbitos de conocimiento para inscribir los títulos universitarios de grado y de máster, se propone ciencias económicas, marketing, contabilidad y empresariales, que como se puede ver hace desaparecer el área de finanzas. Y como resumen y mi opinión sobre el gran maestro José María Fernández Pirla, que en paz descanse, es que le considero entre las pocas personas sabias que he conocido, que tienen 2 características principales, que son muy amables en el trato y también muy cercanos. Precioso. Muy bonito, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a ver si logramos contar con la intervención de Sisto Álvarez. Sisto, le estoy dando, tienes el micro cerrado, por eso no te escuchamos, le estoy dando, a ver ahora, perfecto. Sí, pues cuando quieras. Sí, ahora sí, perdona. Sí. ¿Sí? Buenas tardes, queridos amigos.
En este homenaje recordatorio al profesor José María Fernández Pirla, que en paz descanse, voy a destacar algunas cuestiones relacionadas con mi relación con dicho profesor. Conocí al profesor Fernández Pirla siendo yo alumno de la Escuela de Comercio de Madrid, donde estudiaba profesorado mercantil, y él explicaba la asignatura de Economía de la empresa. Era un excelente profesor por sus grandes dotes pedagógicas. En mi vida como alumno y profesor he encontrado muy pocas personas que tuviesen esas dotes pedagógicas. Mi posterior relación con José María fue una vez terminada la carrera. El profesor Rivero nos presentó al profesor Suárez y a mí al objeto de colaborar con él. El profesor Suárez pasó a ser ayudante suyo en economía de la empresa y yo pasé a ser ayudante en teoría de la contabilidad. Todo ello en la vieja Universidad de San Bernardo. Al curso siguiente le sustituí prácticamente todo el curso, ya que José María estaba preparando los temas para la oposición de agente de cambio y bolsa. Él me dirigió mi tesis doctoral, que versaba sobre grupos de sociedades, cuentas consolidadas, imposición sobre el beneficio. Yo recordaré siempre a José María por su buen humor y por su ánimo de ayudar a todo aquel que se presentase a solicitar su ayuda. José María Fernández Pirla es una persona irrepetible y de una inteligencia portentosa. Le recordaré como una persona que marcó mi vida y que en mis momentos más difíciles me prestó su ayuda. Por último, deseo dar las gracias a las personas que han tenido la excelente idea de organizar este recordatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sisto. A continuación intervendrá Bernabé Escobar, es el presidente de la Asociación de Profesores de Contabilidad SEPUC. Cuando quieras, Bernabé. Bueno, buenas tardes a todos. En lugar también expresarle mis condolencias a la familia del maestro, del profesor Fernández Pirla. En este caso, maestro de mi maestro, en este caso, como decía Guillermo Sierra, quien me ha hablado magníficamente de él, señalando que ha sido un referente para todos los contables en España. Y bueno, en mi caso, pues también sumarme al agradecimiento por la invitación a los organizadores, en este caso a ECA, al profesor Cañivano, en su nombre. Y yo, bueno, pues en nombre de ASEPUC, la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad, pues indicarles que para nosotros, los que no tuvimos la suerte de tratarlo personalmente, también ha sido un referente. Yo recuerdo mi primera oposición a titular de universidad que, como decía mi maestro, lo primero que nos puso fue una serie de libros para leer antes de acometer nuestro proyecto docente investigador, y uno de esos libros era el que aquí ha salido tantas veces nombrado, Teoría Económica de la Contabilidad, que como ya se ha significado, pues supuso un vuelco, un cambio en el enfoque en el que se trataba nuestra disciplina ya incorporada al ámbito universitario. Y es curioso porque después, a la sazón, cuando nosotros hemos tenido que renovar planes de estudio y tal, pues yo, no sé si por una cuestión ya de ir cumpliendo edad, en las asignaturas de fundamento, por ejemplo, pues he intentado que mis colegas más jóvenes también, como primera lectura, tuvieran esa nueva enfoque en su día, ¿no? Que tan interesante me parece, relacionando lo que es nuestra rama con las disciplinas económicas en general, la teoría económica en particular, ¿no? Con respecto al homenajeado, pues decirles que también fue socio de honor de ASEPUC,
nombrado en una asamblea extraordinaria en el año 1994, a propuesta del consejo directivo que presidía en aquellos momentos Mario Pifarré y era secretario José María Requena. Se le nombra por aclamación, atendiendo a su excepcional personalidad y a su singular y dilatada trayectoria científica, académica y profesional. Y en este contexto, pues me quedo con una cuestión que ha dicho aquí Carmen Norberto, que ha señalado que debemos mantener vivo el legado del profesor Fernández Pirla en las nuevas generaciones. Yo creo que lo debemos mantener y también, si me permiten, renovar. Él protagonizó lo que fue un poco la incorporación de la contabilidad al ámbito universitario y a otros nos toca ahora intentar gestionar de la mejor manera posible pues esa presencia de la profesión contable, de los contables, en un entorno que en determinadas circunstancias, entorno universitario, que en determinadas circunstancias pues se hace complicado, se hace difícil y supone un auténtico reto, insisto, como colectivo. Agradezco de nuevo a la organización. Placer para mí haber podido intervenir junto con todos los que me han precedido y le traslado mi más cariñoso recuerdo a la familia. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Bernabé. A continuación tiene el turno de palabra en nombre de la familia Marta Fernández Pirla Martínez. Muchas gracias. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar tendrán que ser palabras de agradecimiento. No, sí, está bien. Así que yo querría, en nombre de mi madre, que está aquí también junto a nosotros, y de mis hermanos, algunos aquí, otros están siguiendo el acto desde sus domicilios, pues agradecer a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, a su presidente, don Leandro Cañivano, a sus vicepresidentes, don Eduardo Bueno y don Pedro Rivero, por esta entrañable iniciativa en recuerdo de la persona de nuestro padre y siempre profesor José María Fernández Pirla. A todo su equipo también por su esfuerzo y dedicación en esta excelente organización y muy especialmente a los intervinientes con los que yo también he podido coincidir a lo largo de mi carrera profesional, que han seguido su turno doña Carmen Norberto, Sisto Álvarez Melcón, Carlos Mayo y don Bernabé Escobar, quienes con sus cariñosas palabras y anécdotas han conmemorado momentos de la vida del profesor Fernández Pirla que nos han hecho sentirle y tenerle cerca de nosotros una vez más. Me consta que todos los intervinientes han sido no solo colegas y colaboradores de mi padre en uno u otro momento de sus vidas y carreras profesionales, sino que también forjaron con el transcurso de los años una relación de amistad, de respeto y de cariño hacia él, lo cual sinceramente llena de gratitud y emotividad este encuentro. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestras palabras y por vuestro sincero recuerdo al profesor Fernández Pirla. Por nuestra parte, nos gustaría indicar, como ya se ha comentado a lo largo de las diferentes intervenciones, que nuestro padre fue ante todo profesor. Por su sangre corría la ilusión y la satisfacción de enseñar, de motivar a sus alumnos, de generarles inquietud por aprender. Así, a modo de anécdota, y ya desde la experiencia propia de sus hijos y familiares, todos sabíamos que cuanto más le preguntabas, más riesgo corrías de pasar la noche en vela. No solo escuchándole, porque no tenía fin, sino rastreando todos los libros de la casa para fijar bien las teorías y los conceptos, o incluso, si se daba el caso, para desarrollar ideas para nuevos artículos o trabajos de investigación. Y con ello me refiero no solo respecto de las materias relacionadas con su gloriosa contabilidad o con su fiel economía de la empresa, sino también, como sabemos, a campos tan diversos como lo fueron en su vida el estudio del derecho o los relativos a la física y a la química, estos dos últimos que tanto le llamaron la atención en sus años de juventud y que, sin embargo, cobraron un especial protagonismo en los últimos años de su vida, fundamentalmente con el estudio de la física cuántica y del nuevo paradigma de la complejidad. A su inquietud por conocer y a su ilusión por enseñar se unían sus ganas inmensas de vivir, de viajar y de compartir sus experiencias con otras personas
de otros ámbitos del saber, de otras ciudades, de otros países, de otras culturas, pero siempre logrando una proximidad con su interlocutor envidiablemente loable. Probablemente porque sabía unir con gran habilidad e inteligente humor su constante curiosidad por conocer y entender con su saber escuchar a los demás, sin despreciar nunca ninguna idea o sugerencia que pudiera plantearse, y siempre con un acertado humor lleno de simpáticas anécdotas traídas con inteligencia a una y otra conversación, venciendo con ello cualquier barrera cultural o intelectual que pudiera existir. En definitiva, y salvando la parcialidad que se deriva del orgullo de ser su familia y haber vivido tantos años junto a él, creemos que haber sido partícipe de sus enseñanzas y de su actividad y creatividad intelectual ha despertado en nosotros y en muchos de sus alumnos y oyentes la inquietud y el interés por el conocimiento. Y como él mismo nos decía siempre, hay que estudiar mucho, mucho para saber poco. Una vez más, muchas gracias por parte de esta familia, a los organizadores, a los intervinientes y a todos los participantes, asociados, amigos y familiares que hoy habéis dedicado vuestro tiempo para honrar la figura de nuestro padre y despedir para siempre al profesor José María Fernández Pirla, si bien su legado permanecerá siempre con nosotros. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a algunos asistentes que quieren intervenir. Nos han pedido el turno de palabra por el chat. El primero ha sido Patricio Leal. Patricio, si quieres, abre tu micro y cuando quieras. Voy a ayudar a Patricio, a ver un segundo. Ya está. Ahí lo tienes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, yo quería decir, yo soy de Murcia y no he tenido la poca suerte de haber tratado muy pocas veces al profesor, porque aunque me he cruzado varias veces en su vida y él en la mía, y en algunas comidas, porque he sido vocal del Colegio de Titulares del Consejo General de Titulares Mercantiles, he sido delegado de auditores, he sido presidente de Titulares Mercantiles de Murcia, o sea que he tenido mucha relación con las organizaciones en las que él intervenía y lógicamente a ECA. Y entonces, lo que pasa es que desde Murcia lo único que he disfrutado de él con mucha satisfacción han sido todas sus obras que yo he podido necesitar y que sabía que eran las suyas las que iban a resolverme mi problema. De todas formas, muchísimas gracias, aunque no haya podido aprovecharme de todas, muchísimas gracias a él, a toda su familia y darle un pésame, un abrazo simbólico a toda su familia y a cada uno de sus miembros que ahora están dolidos. Nada más. Muchísimas gracias por este acto. Muchísimas gracias. A continuación le damos el turno de palabra a Manuel Gago. Manuel, cuando quieras puedes abrir tu micro e intervenir. Bien. Después de las palabras tan emocionadas de la familia, solo queda decir que en paz descanse y el honor de vosotros, los que habéis estado muy próximo a él, y que realmente en este encuentro de hoy, porque lo único que veo son caras, de verdad es una satisfacción muy grande que tenéis que tener la familia, pero también los que asistimos, porque estáis presentes muchas personas que hacía tiempo que no nos veíamos y que sinceramente nos queremos. La oportunidad que tuve de conocer al profesor fue en León, precisamente en el acto inaugural de la Escuela de Comercio. Carmen, seguro que también estaba sentada a mi lado. Y tú, Carlos, que fue precisamente el 1 de mayo de 1960. Y recuerdo como si fuera hoy su conferencia, que fue magnífica. Su tema, en aquel momento, que estábamos tan preocupados con un proceso en España, en la España de aquel momento, acordaros, mayo del 60. Y su conferencia tuvo un tema, trató sobre la gestión de la recuperación, la austeridad y lo que él llamaba el cinturón de la pobreza. Cómo salir del cinturón de la pobreza. Seguro que vosotros lo habréis oído muchas más veces y ese comentario. Y elevó la categoría de la contabilidad con sentido económico. Supo hacerlo. Tuvimos la suerte
de convivir con él esa experiencia. Yo después tuve la suerte enorme de seguí los pasos de Carlos, precisamente, porque en León teníamos un profesor en contabilidad que no era otro que Fernando Becker, con otro libro muy famoso que era Exégesis contable. Entonces la fusión de aquellos momentos fueron muy interesantes. Solo puedo repetir agradecimiento por haber podido estar presente, daros a la familia enorme pésame y en él que Dios le tenga en su gloria bien merecida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Si alguien más quiere decir algunas palabras, puede aprovechar. A ver, Antonio Arias, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Sí, ¿se me oye? Sí. Bueno, nada, yo pertenezco a la tercera generación, a los lectores, a los estudiantes que a finales de los 70, principios de los 80, se matriculó en las recién creadas facultades económicas que se multiplicaron por 5 en el territorio nacional, ¿no? Y efectivamente manejé los libros de don José María y siempre voy a hablar de él con mucho cariño a los profesores, a los antiguos alumnos. Por eso, como lector y seguidor de él, luego tuve la oportunidad de tratarlo con la jubilación del que fue consejero del Tribunal de Cuentas, Ramón Muñoz, y pudimos estar en una comida. Claro, para mí era una maravilla poder estar en la misma mesa que don José María, y tuvo el placer de regalarme sus libros dedicados, libros que yo ya tenía, pero bueno. Y quería, bueno, fruto de esta admiración, cuando falleció, y sabiendo que él había participado en la Escuela de Comercio de Gijón y de Oviedo, y había creado y había dejado una imagen extraordinaria, pues hice mi pequeña aportación al mundo de la contabilidad y de la academia, haciendo una de las necrológicas de In Memoriam de don José María, ¿no? Es decir, que me llamó muchísima gente, de sus antiguos alumnos, incluso el antiguo director del periódico La Nueva España, que Melchor, que había sido su alumno, la estanquera de aquí enfrente, que había sido su alumna y que 40 años después, cuando supo que daba una conferencia en Oviedo, fue a escucharle. Una admiración terrible tenían todos, ¿no? Bueno, bastantes. Y yo destacaría de él, porque una de las cosas que me sorprendía era que en aquel momento la contabilidad nos parecía una ciencia menor, y él efectivamente con sus trabajos consiguió elevar mucho el rango, y con su personalidad pudo ser de esos 8 o 10 personalidades que en la época de la transición, allí entre el año 76 y 82, participó con la presidencia del Tribunal de Cuentas, que es al mundo al que yo me dediqué durante 14 años, de la fiscalización de los fondos públicos, y que fue un poco el enfoque que yo hice en esa necrológica de don José María, y que, bueno, a los que vivimos no directamente en la contabilidad ni en la academia, pues siempre hemos guardado un gran recuerdo de lo que fue aquí un momento decisivo para la historia de España, donde estas personalidades, volví a encontrar una referencia, y termino ya, similar, cuando luego en la Facultad de Derecho oí hablar con el mismo cariño de otro asturiano, Torcuato Fernández Miranda, decía, fui profesor aquí, no, Torcuato era una cosa. Bueno, es decir, esas personalidades forman ya parte de la historia de España, y nada más, he terminado. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, no, todo precioso. Y gracias por tus letras también en prensa. Sí, un millón de gracias. Bueno, Leandro y Marta, si queréis clausurar el acto de alguna forma o si no, ya nos despedimos y podemos dar por cerrada la sesión con una puntualidad de contables. Vamos. Bueno, tampoco. Oye, yo agradezco a todos, primero a mis compañeros, porque es que debo decir que aquellos en quienes pensamos inicialmente, pues con Pedro Rivero y Eduardo Bueno, todos ellos han respondido, es decir, Sisto, Carlos, Bernabé, Carmen Norberto, es decir, que nadie, todos estuvieron encantados, y yo les agradezco mucho porque realmente pues, fueron personas que convivieron con él y que podían, en este acto, eran lo mejor para intervenir en él. A todos los que, por otra parte, habéis tomado la palabra, pues también. Y por supuesto que voy a decir de la familia. Bueno, Marta, con la que he tenido más contacto por las circunstancias de la vida, que pues un buen día, no sé cómo, llegó a ECA. Y claro, yo al saber
me llamaron diciendo, informándome, ha venido Marta Fernández, pero hombre, por favor. Y bueno, pues a partir de ahí, pues enlazamos y bueno, le apoyé en lo que pues razonablemente pues ella tenía interés. Oye, reitero, agradezco a todos vuestra presencia, a los asistentes al acto y bueno, pues os envío un abrazo, ya que ahora, digamos, no se puede hacer de otra manera, pero ciertamente el poder hacer esto consuela mucho, porque si no, digamos, estaríamos desaparecidos del mapa unos con otros y de esta forma, pues podemos transmitirnos nuestras emociones, intereses, saludos, etcétera. Muchas gracias. Nos quedamos con este recuerdo maravilloso, con todas las anécdotas, con todas las anécdotas que se han contado, con todo la presencia de mi padre en la vida de los que habéis intervenido y bueno, pues nos despedimos de él, como ya comenté, con mis palabras para siempre, aunque mantendremos por lo menos eso, nosotros esperamos su legado en la universidad y para las futuras generaciones, por supuesto, contribuyendo en su evolución, como dijo Carmen Norberto, que hay que seguir ahí, hay que seguir. Pero Muchas gracias. acá me se olvidó lo de la falta escocesa. No, bueno, eso son anécdotas íntimas. Bueno, pues con esto termino. Leandro, terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Besos a todos. Fuerte aplauso. Sisto, un abrazo, Sisto, que hace mucho que no te oigo. Muchas gracias. Lo mismo. Un abrazo a todos, muchos besos. Igualmente, igualmente. Y siempre estará con nosotros. Está claro que no nos queremos ir. Bueno. Muy bien. Un abrazo a todos. Buena tarde a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Adiós, familia. Adiós, la familia. Adiós. Dios. Adiós.